Tienes bastante bien este año la cosecha, ¿no? Parece que están muy vestidos los árboles. Pues mira, la verdad que sí, a pesar del invierno que hemos tenido, que tampoco ha sido tan frío, este último año, de hecho, hemos llegado allá a los de 3.000 kilos por hectárea. Eso es, estando aquí tan al sur, es una barbaridad. Mira cómo se ve ya este año, ¿vale? Que ya se empiezan a ver, efectivamente, ¿lo ves? En este plantón lo que nos estamos encontrando son problemas de que vas polinizando y se van cayendo mucho más rápido que en campo. ¿Esto es desde el día 12? ¿Se lleva casi? No, esto es 1213, 1214. La polinización al final supone la llegada del polen de las anteras, que es la parte masculina de la flor, al estigma, que es la parte femenina de la flor, ¿no? Y claro, dependiendo de la especie puede ser de diferentes maneras y el ciclo floral puede ser distinto. En el caso de cultivos tropicales como el aguacate o el mango, evidentemente en España estamos al límite ambiental para estos cultivos, ¿no? Realmente somos en el sur de España el único lugar en Europa continental donde podemos producir comercialmente cultivos como aguacate, mango y otros tropicales, ¿no? Entonces, sobre todo el frío en primavera o en invierno puede afectar mucho al ciclo de la flor y también puede afectar mucho a la viabilidad del polen, al crecimiento del tubo polínico y a la viabilidad de los óvulos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ver cómo el medio ambiente afecta realmente al cuajado de las flores, sobre todo en una situación limitante como la nuestra, donde ya más al norte de latitud pues sería muy complicado producir este tipo de cultivos. A simple vista puede parecer que el cambio climático puede ser interesante para cultivar frutales tropicales en climas fríos, ¿no? Lo que ocurre es que el cambio climático no solamente es un aumento de temperatura generalizado, sino que lo que ocurre es que hay eventos extremos más frecuentes, tanto de olas de más calor en verano como de más frío en invierno. Y lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del aguacate, y lo hemos visto en los últimos 15-20 años, se ha adelantado la floración como 3 semanas en general. ¿Qué ocurre? Que cuando florece el aguacate, 3 semanas antes lo hacía hace unos años, todavía las temperaturas pueden ser muy bajas y entonces podemos tener problemas de producción de fruta por una floración demasiado temprana, porque durante el invierno ha habido temperaturas más suaves. Y eso ocurre también con otros frutales de zona templada. Los frutales templados requieren una serie de horas frío, de horas de frío en invierno para poder florecer. Si no se cumplen porque hay un aumento de temperaturas durante el invierno, puede ocurrir que la floración no sea adecuada y por tanto que tengamos problemas de cuajado de fruta. Y eso ocurre, por ejemplo, hay casos concretos como en el cerezo, por ejemplo, frecuentemente en zonas límites para el cultivo pues puede haber problemas por bajo frío invernal. Estas etiquetas son flores que hemos polinizado de forma manual, una a una. Cada una de ellas tiene anotado el número que le corresponde y asociado en el cuaderno tenemos la fecha en la que se ha polinizado. Vemos el cuajado que obtenemos cuando aplicamos el polen de forma manual y lo comparamos con el que obtenemos en condiciones de polinización natural. Esperamos que la mayoría de estas etiquetas se caigan, porque con suerte solamente un 2-3% de las flores que polinicemos se van a convertir en frutos. Entonces esperamos que de aquí en este plantón llevamos polinizadas unas 1.500 flores, pues aproximadamente obtendremos unos 4 o 5 frutos. Aquí se ve perfectamente, ¿vale?, el amento que ha empezado ya a liberar por aquí polen, ¿vale? Aquí está pendiente de abrir y aquí ya está negro, lo cual vamos, no parece que vaya a ser un año malo de brotación, pero tampoco... Aquí tradicionalmente lo que se ha sembrado es algodón, maíz, garbanzo, zanahoria, cebolla, tomate, todo hortícola, cultivos de más valor añadido. A raíz del boom de los frutos secos, empezamos con los almendros primero y después queríamos dar una alternativa también y no echar todos los huevos en la misma cesta y entonces hicimos el experimento de poner unas primeras 3 hectáreas de nogales, un poquito arriesgado porque están fuera de su zona natural. Lo primero que veíamos es que los árboles al tercer año, cuarto año, que ya teníamos que tener una cosecha medianamente comercial, no la hemos tenido. Hemos arrancado a partir del 6.º año prácticamente, con una cosecha más en condiciones de unos 3.000 kilos por hectárea.
pero inicialmente es que no teníamos nada, eran algunas nueces salpicadas y aparte lo que es los ramos, no, había muchas yemas que se quedaban sin brotar. Claro, en todos los cultivos cuyo interés es la fruta o la semilla, hace falta polinización para tener fruta o semilla, ¿no? Y entonces es un paso fundamental que, aunque hagamos un buen manejo de los cultivos y demás, si no hay una buena polinización, al final no tendríamos una buena producción de fruta. Hay diferentes especies en las que puede ser de diferentes maneras este proceso, ¿no? Algunas se polinizan por el viento y otras, como el aguacate, pues se polinizan por insectos, fundamentalmente abejas, pero también otro tipo de insectos que pueden llegar a polinizar la flor del aguacate. Y en este caso en concreto es una especie además que produce muchas flores, pero muy pocas frutas. De hecho, el cuajado natural, la producción de fruta por flor producida, pues puede ser de un 0,15%. Quiere decir que de cada 1000 flores, únicamente entre 1 y 2 producirán fruta, el resto se pierden. Claro, las plantas lo que quieren realmente es reproducirse, ¿no? Y producir una fruta como el aguacate, que es una fruta grande, energética, es un gasto grande de energía para la planta, ¿no? Entonces, para la planta es mucho más económico producir polen, que es la parte masculina de la flor. El polen es microscópico, en una flor de aguacate pequeñita puede haber miles de granos de polen. Entonces, es mucho más barato producir polen para pasar los genes a la siguiente generación que producir fruta, ¿no? Entonces, la planta se reproduce por las dos vías, una parte de las flores producen fruta y la mayor parte de ellas producen únicamente polen para que otras plantas produzcan la fruta. Entonces, claro, cada planta tiene diferentes vectores de polinización. Normalmente suelen ser insectos, como pasa en el caso del aguacate o pasa en el caso del mango y otros frutales tropicales, ¿no? Pero, por ejemplo, en América hay gran parte de las especies tropicales que se polinizan por colibríes, los pajaritos pequeñitos que entran en las flores y son capaces de polinizar, e incluso en algunos casos, como por ejemplo la pitaya tiene una flor nocturna muy grande y se poliniza fundamentalmente por murciélagos frugívoros que van a las flores, se llenan de polen al recolectar el néctar y son capaces de polinizar diferentes flores, ¿no? O sea, que pueden ser insectos, pueden ser pájaros como los colibríes, pueden ser mamíferos como los murciélagos, en fin, generalmente por insectos, pero hay una diversidad enorme de vectores polinizadores. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una flor que está en el estado fenológico ideal como receptora de polen para producir el fruto. ¿Ves? Vemos unas pequeñas manchas rosáceas, aquí es el punto ideal, aquí vemos otras. En este caso el nogal es una reproducción anemófila. ¿Qué le está ocurriendo a estos cultivos? Pues que no existe una floración homogénea y además hay una falta de solape importante entre la flor macho y la flor hembra. Esto lo que provoca son polinizaciones deficientes, con lo cual las producciones de fruto pues, van a la baja. Detectamos que había nueva tecnología asociada a los drones y sobre todo a sensores. Nosotros en principio nos orientamos por ahí, allá en el año 2016. Empezamos con unos drones, con cámaras termográficas, cámaras multiespectrales, para dar una serie de índices. Sin embargo, nos dimos cuenta que lo que más necesitaban los agricultores era producir, que es decir, lo más básico. Nosotros tenemos una serie de agricultores que nos permiten la recolección manual de esta flor masculina cuando no va a cumplir su función reproductiva. Lo que hacemos es utilizar el polen que contienen estos amentos, esta flor, lo sometemos a un proceso natural de desecado, tamización y conservación en frío hasta el momento idóneo donde la flor femenina está receptiva. En ese momento hacemos la polinización. Esta empresa lo prepara, lo tamiza y te lo da ya directamente para su aplicación, ¿vale? Y ahora, cuando teníamos la mayor cantidad de flores hembras, pasamos mecánicamente o manualmente o en el dron, cuando no se puede, hacerlo de las otras formas y polinizamos todo lo que es las flores hembras que estuvieran en ese momento receptivas. Al final es un principio muy sencillo, solo se trata de replicar lo que hace la naturaleza en condiciones óptimas, que es poner polen en el ambiente. En el caso de cultivos entomófilos,
pues llevarlo directamente hasta la flor, como hacen los insectos y otros animales. Con eso la verdad que es que hemos conseguido una de las producciones que no nos esperábamos, la verdad. Buenísimo. Esto está más bueno que el pan de las cabezas, vamos a ver una navajita. Buenísimo. Roscón, no te la comas. Esto te abre un abanico nuevo de posibilidades, de alternativas para cultivos a plantar. De hecho, desde que yo planté aquí estos nogales, vecinos míos me han preguntado, algunos me piden árboles, están empezando a hacer pruebas. Pues mira, aquí tenemos un coleóptero que está dentro de la flor de aguacate. Está intentando seguramente comerse el polen o algo de néctar, pero a la vez, como tiene pelos, pues puede llevar polen de una flor a otra. O sea que también es un potencial polinizador del aguacate. Las plantas son la base de los ecosistemas, en los que hay un equilibrio. Tienes plantas, pero tienes animales, tienes pájaros, tienes mamíferos en el suelo, hay microorganismos en el suelo que no los vemos. Aquí tenemos estructuras que se llaman hoteles para insectos, que son comunes en diferentes países europeos, y lo que hacemos ahí con esas estructuras es atraer insectos nativos. En Europa, por ejemplo, hay más de 1000 especies de abejas solitarias, que no se usan generalmente para polinizar cultivos, pero pueden hacerlo. Y entonces establecemos los hoteles para insectos y las abejas solitarias colonizan los hoteles y comienzan a polinizar los cultivos, ¿no? Hay mucha gente que lo utiliza también en sus jardines incluso, ¿no? Y yo creo que es algo muy interesante. Está bien, por supuesto, manejar la abeja de la miel, nos produce miel y además poliniza, pero también es interesante diversificar en los insectos polinizadores. Si desaparecen los insectos, desaparecería la mayor parte de la comida de la alimentación humana, porque la mayor parte de las semillas y frutas que consumimos están polinizadas por insectos. Por tanto, la conservación de la diversidad de insectos polinizadores debe ser una prioridad para la sociedad moderna, ¿no? Porque al final, si no, tenemos efectos no solamente sobre la alimentación, sino también sobre los ecosistemas y demás, ¿no? Entonces es importante concienciar a la sociedad de la importancia de los insectos polinizadores.